Nayeli y la danza de los 5 elementos, de Olga Bravo Domínguez. El aire vibraba con el murmullo de las hojas mecidas por el viento. Nayeli sentía en él la fragancia de la vida. Con sus pies descalzos sobre la tierra, todavía húmeda por el rocío matinal, notaba cada vibración como una nota en una sinfonía. Desde su infancia, Nayeli había sentido una profunda conexión con el mundo que la rodeaba, no solo por la belleza de su tierra, sino por algo mucho más profundo que resonaba en su alma. Desde que tenía memoria, Nayeli había tenido sueños y visiones que la conectaban a un mundo precioso y extraño. En ellos, el sol le hablaba con una voz cálida y serena, una ballena la acompañaba con su presencia amorosa y gentil, y un dragón todopoderoso le mostraba paisajes míticos. ¿Qué misterios alberga el tejido del cosmos?, se preguntaba, alzando la mirada al cielo, conectándose a una sabiduría que no solo pertenecía a este mundo. Capítulo 1. La buscadora de recuerdos en el gran olvido. Ella caminaba tranquilamente, disfrutando de la belleza de ese bosque que la había acogido desde que era niña. Allí residían los recuerdos de sus juegos, risas, aventuras y descubrimientos. De repente, escuchó el crujir de las ramas y vio rinocerontes emergiendo de entre los arbustos. Corrían, o más bien, huían. Su instinto parecía alertarlos de un peligro inminente, y ella sintió un miedo profundo. Nunca antes había visto rinocerontes en ese lugar. Lo que más la sorprendió fue que los rinocerontes habían perdido sus cuernos, habían perdido su magia. Sabía que estos animales, en su mundo, representaban la supervivencia y la memoria de lo que fue, siendo uno de los seres más antiguos de su planeta. Desde niña había sentido una conexión especial con los animales. En sus sueños, ellos le hablaban de tiempos antiguos y le mostraban visiones de un mundo lleno de vida y magia. Los rinocerontes, para ella, eran símbolos de fuerza y resistencia. Verlos ahora, despojados así de su esencia, le provocaba una punzada de dolor en el pecho. Súbitamente volvió a sentir un miedo aterrador. ¿De dónde vendrán los rinocerontes? ¿Qué estará ocurriendo?, pensó. Entonces se preguntó si debía seguirlos para escapar del peligro, pero la duda se disipó al alzar la vista. El cielo se había oscurecido de sombras. Unos objetos metálicos suspendidos en lo alto estaban liberando una densa bruma de gas. Rápidamente empezó a perder el aliento. La duda sobre hacia dónde correr se desvaneció al pensar en su familia y echó a correr hacia la casa. Al entrar, encontró a sus padres y hermanos luchando por respirar. Con las manos temblorosas y el corazón desbocado, selló las ventanas con telas mojadas, aferrándose a la esperanza de que aún quedara tiempo. Buscó las medicinas para la respiración y las utilizó como pudo. Confiaba en que fueran suficientes. Pero el aire se volvía cada vez más escaso y finalmente se desvaneció. Cuando despertó, se encontraba desorientada y muy confundida. Solo tenía pequeños destellos de su vida anterior. Había olvidado hasta su nombre. Toda su familia seguía dormida, inconsciente. Afortunadamente respiraban y estaban vivos, pero no lograba despertarlos. Comprendió entonces que quedarse allí, velando aquel sueño profundo, no los ayudaría. Salió de la casa y el impacto la atravesó de nuevo. El bosque, su santuario verde, había desaparecido. En su lugar se extendían interminables y frías calles de asfalto. El mundo se había vuelto gris y estéril. Con el corazón encogido, decidió buscar el rastro de los rinocerontes. Tal vez ellos, los antiguos guardianes de la memoria, supieran hacia dónde era seguro ir. Sin saber muy bien qué hacer, decidió emprender con determinación un camino, tratando de seguir la ruta de los rinocerontes. Con el propósito de recordar, caminó durante horas, o quizás días. A medida que avanzaba por aquel laberinto inerte, sus últimas reservas de esperanza se iban agotando. Justo cuando sus piernas comenzaban a fallar, el gris dio paso al verde. Un campo vibrante apareció ante sus ojos, el final de aquel entramado de asfalto. Pero aún así, caminar se hacía cada vez más difícil. Ante ella se abría una pendiente que descendía sin un camino marcado. Parecía un lugar por el que nadie había pasado en muchísimo tiempo. Se detuvo. Le parecía absolutamente imposible continuar. Podía caer. La pendiente era demasiado empinada para ella. Pensó en volver atrás, pero descartó la idea enseguida. No podía regresar al mundo de asfalto inerte. Aquella opción le parecía peor que la muerte misma. Así que decidió seguir descendiendo por la ladera de la montaña. Y como si la propia tierra respondiera a su elección, el camino se volvió más ligero, casi acogedor, permitiéndole avanzar sin demasiadas dificultades.
Le llamaban la atención las formas redondeadas de la montaña. Había algo en ellas que parecía guardar un significado oculto. Cuando finalmente llegó abajo, comprendió la razón. La montaña tenía forma de ser humano. Un gigante verde, hecho de piedras y musgo, yacía dormido ante ella. En su base se abría una entrada. Junto a la puerta encontró a un hombre vestido de verde que la miraba con sorpresa. Su apariencia transmitía sabiduría y serenidad. Sus ojos profundos, de expresión calmada pero penetrante, parecían verla más allá de lo visible. Llevaba un bastón tallado con símbolos antiguos, que sugería autoridad y un conocimiento ancestral. La buscadora de recuerdos se detuvo un momento antes de hablar, intentando recoger los fragmentos de su identidad que aún permanecían vivos en su mente. Con una voz cargada de incertidumbre, se presentó ante el guardián. «Perdona mi confusión. Me encuentro en un estado de olvido profundo. No recuerdo mi nombre ni mi historia. Solo sé que deseo buscar y reconstruir los recuerdos perdidos que una vez formaron mi existencia. Por ahora, puedes llamarme la buscadora de recuerdos. Es lo único que sé con certeza. Ese es mi propósito en este viaje». Al decirlo, las palabras se quebraron en su garganta y rompió a llorar. Soski la observó con una mezcla de compasión y respeto, sorprendido por su relato. Sus ojos brillaron con ternura mientras posaba una mano sobre su hombro. «Soy Soski, guardián de la verdad de la tierra», dijo con una voz que resonaba con autoridad y calidez. «Buscadora de recuerdos, te doy la bienvenida. Aquí estarás segura. Además, no estás sola en esta búsqueda. Los secretos que guarda esta montaña serán tus aliados. Juntos desentrañaremos los misterios que te devolverán a ti misma y encontrarás las piezas que buscas para completar el rompecabezas de tu historia. Pero antes, debes descansar y recuperar tus fuerzas». «Gracias por tus palabras, Soski», susurró ella, enjuagándose las lágrimas. Con la calma regresando poco a poco a su cuerpo, su mirada se posó en el brillo de las gemas del bastón del guardián, atrapando su atención. Era precioso, tallado en madera, cubierto de grabados y cristales que parecían encenderse con la luz. Aquella visión la sacó por un instante de su pena y despertó su curiosidad. Llevada por la emoción, le dijo: «Soski, qué bastón más especial. Parece tener un profundo significado». Soski sonrió. «Cada grabado de mi bastón es un símbolo, una llave que abre la comprensión de la vida en la tierra», explicó con calma. «Permíteme mostrarte algunos». Se inclinó ligeramente y señaló el primer grabado, cerca de la empuñadura. Un árbol de ramas extendidas y raíces profundas. «Este es el árbol de la vida. Representa la conexión entre el cielo y la tierra, el vínculo sagrado entre la vida y la muerte. Es un recordatorio de crecimiento, de fuerza y de cómo nuestros ritmos están unidos a los del cosmos». Luego deslizó sus dedos hacia abajo, deteniéndose en un ojo abierto tallado con un detalle asombroso. «Este es el ojo de la sabiduría. Simboliza la percepción, la intuición y la capacidad de ver más allá de lo evidente. Nos enseña la importancia de la visión interior». A continuación, mostró una espiral que se enrollaba hipnóticamente hacia su propio centro. «Esta es la espiral del tiempo. Representa el fluir de la vida, la continuidad y el viaje personal que cada ser emprende. Es el símbolo de la evolución y el cambio inevitable». Soski continuó su recorrido por la madera, explicando cada figura con paciencia, desde el sol y la luna, que simbolizan el equilibrio necesario entre la luz y la oscuridad, hasta el nudo infinito, cuyos trazos entrelazados representan la eternidad y la conexión invisible de todas las cosas. «Estos símbolos no solo adornan mi bastón», concluyó, mirándola a los ojos. «Su sabiduría me guía y me protege. Me permiten comprender el mundo para cumplir mi papel como guardián, orientando a aquellos que, como tú, buscan la verdad». La joven escuchaba absorta, fascinada por la profundidad que encerraba cada grabado. Sentía que aquellas explicaciones no solo eran lecciones, sino puentes que la acercaban a comprender a Soski. Sumergirse en las historias talladas en la madera le hizo bien. Poco a poco, la ansiedad se disipó, reemplazada por una calma cálida, una sensación de refugio y seguridad que creía haber perdido para siempre. «Gracias de nuevo, Soski», dijo ella mirándolo con gratitud. «Tu presencia y tus historias me devuelven la conexión con la tierra. Por un momento, he vuelto a sentir que estoy en casa». «A ti, buscadora. Ese es el poder de la tierra. Siempre nos devuelve, si conectamos con ella, la sensación de pertenencia», respondió él con suavidad. «Aunque tu mente no lo recuerde, tu cuerpo sí siente. Él reconoce su origen y te brinda ese consuelo».
Soski hizo un gesto amable invitándola a avanzar. Vamos, no nos quedemos en el umbral. ¿Te gustaría entrar? Ella asintió. Estaba tan agradecida de haber encontrado a Soski, de haber recuperado la calma y de sentir, de nuevo, el poder acogedor de la tierra, que no dudó en absoluto. Soski la condujo entonces a través de la hendidura en la montaña. Al cruzar la entrada, la buscadora de recuerdos se encontró ante un vasto y asombroso mundo subterráneo. El aire estaba impregnado de una suave luz dorada que parecía emanar de las paredes mismas, cubiertas de cristales brillantes que reflejaban y multiplicaban la luminosidad en todas direcciones. El suelo estaba alfombrado por una hierba suave y luminiscente que emitía un resplandor verde esmeralda bajo sus pies. A medida que avanzaban, la buscadora de recuerdos notó que el sendero se bifurcaba en múltiples caminos, cada uno marcado con símbolos antiguos tallados en piedra. Los signos, misteriosos, parecían palpitar y mutar, como si estuvieran vivos, orientándola hacia diferentes destinos. A lo largo de los senderos crecían árboles de hojas plateadas que susurraban secretos al viento, y flores que se abrían al paso de la joven, liberando fragancias que evocaban recuerdos olvidados. En el centro de una gran caverna se extendía un lago cristalino, un espejo perfecto que reflejaba el techo como un firmamento estrellado, donde constelaciones de luces danzaban en un ballet eterno. En sus aguas nadaban criaturas mágicas, como sirenas y peces dorados, moviéndose en armonía. En las orillas, pequeños duendes y hadas jugaban y cantaban melodías antiguas. Alrededor del lago, guardianes de piedra se alzaban como centinelas, estatuas de antiguos protectores que contaban historias de valor y sabiduría a través de inscripciones en lenguas olvidadas. Soski guió a la buscadora de recuerdos hacia un rincón tranquilo junto al agua, donde un suave lecho de musgo formaba un lugar ideal para el descanso. La luz dorada de la cueva se reflejaba en el lago, creando un ambiente de profunda serenidad y acogida. Aquí puedes descansar un rato, dijo, su voz tan suave como el musgo bajo sus pies. Tómate tu tiempo para recuperar fuerzas. Ella se recostó, sintiendo cómo la calma y la serenidad del lugar la envolvían, mientras Soski se sentaba a su lado, narrándole historias antiguas y secretos del mundo subterráneo. El tiempo pareció detenerse mientras la buscadora escuchaba, sintiendo una extraña pertenencia a ese lugar. Después de un rato, Soski se levantó y la miró con ternura. Buscadora de recuerdos. El conocimiento más valioso es aquel que forjamos con nuestras propias experiencias. Te invito a explorar los confines de este lugar y encontrar tus recuerdos olvidados. Tu viaje es tuyo y de nadie más. En él hallarás las piezas perdidas de tu historia. Hizo una pausa y su voz se hizo más firme. Es hora de que continúes tu camino sola. Confía en que encontrarás lo que buscas. Recuerda, siempre estaré aquí si necesitas ayuda. La sorpresa la golpeó. El miedo y la incertidumbre regresaron con fuerza al no sentirse preparada para explorar aquel mundo sola. Aterrada, se despidió de Soski con gratitud y emprendió el camino de regreso hacia el umbral de la montaña. Al atravesar la entrada, oyó pasos apresurados. Los rinocerontes que había visto huir aparecieron de nuevo ante ella. Se acercó a ellos con cautela y preguntó con tristeza: «¿Estáis bien? ¿Qué les ha pasado a vuestros cuernos?». Uno de los rinocerontes respondió con un timbre profundo: «Los hemos perdido debido a la codicia y la ignorancia de los humanos. Nuestros cuernos, símbolos de nuestra magia y nuestro poder, fueron arrancados por aquellos que no comprendían su verdadero valor». La buscadora sintió una oleada de tristeza. El rinoceronte asintió lentamente. «La magia no está perdida, solo está oculta. Debemos restaurar el equilibrio y la armonía en la tierra. Solo entonces nuestros cuernos y nuestra magia volverán». Sus palabras la dejaron sobrecogida. Comprendió que alguna fuerza extraña había perturbado el equilibrio natural, borrado sus recuerdos y convertido la naturaleza en asfalto. Comprendió que su viaje no era solo para recuperar su memoria, sino también para ayudar a restaurar el equilibrio perdido. Se despidió de los rinocerontes y decidió volver a la hendidura de la montaña para tomar otro de los caminos. Esta vez, ante ella apareció el mar. Sus pies se hundieron en una arena fina. El aire olía a sal y la temperatura era templada y agradable. No era lo que esperaba, aunque Soski ya le había explicado que en la montaña existían muchos caminos, pero el lugar era hermoso y ella estaba agotada, así que decidió detenerse. Se sentó a contemplar el horizonte y a reflexionar sobre todo lo vivido. El vasto y sereno azul del mar le ofreció un consuelo inesperado,
un instante de paz en medio de su tumultuosa búsqueda.